Hola Valentina, buenas noches, tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vas? Espero que se Bien, conecten los compañeros, vamos a esperar hasta las 6:10 y comenzamos con nuestra clase, ¿vale? Gracias por tu puntualidad. bueno, Buenas tardes. Hola Lina. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, ya que estamos todos. Valentina y Lina, buenas noches. Aprovechando que solo somos tres, pues podemos hacer esto. Em, Voy a compartirles lo que tenemos para el día de hoy. Permítame un momento, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Historia del marketing, ¿sí? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, hoy vamos ya a entrar en materia de de los antecedentes de lo que es el marketing. Como todos los procesos, pues lo primero es saber de dónde viene el marketing, qué es el marketing, dónde empezó y demás. Entonces, pues para eso hoy
tengo una presentación, bastante teoría, y les voy a pedir que estén pues muy atentas y participativas en la clase, por favor. Vamos a empezar con esta diapositiva y es el marketing, cómo nace y cómo crece. Valentina, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva, por favor? Profe, una disculpa, es que no llegas a mi casa, voy corriendo. Dale. 5 minuticos. Lina, a ver, Sí, profe. Dice que el marketing nace y crece a medida que la sociedad pasa de la economía artesana de autosuficiencia a un sistema socioeconómico que entraña la división del trabajo, la industrialización y la urbanización de la población. Bueno, en una economía feudal, la agraria o forestal, la población es en gran parte autosuficiente, produce sus propios alimentos, hace sus propias telas y construye sus propias casas y utensilios. Hay muy poca especialización en el trabajo y muy poca necesidad de cualquier tipo de comercio. Con el paso del tiempo, sin embargo, comienza a nacer el concepto de división del trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la producción de aquel artículo en la que sobresalen. Estos, esto da como resultado no que cada hombre produce algunos artículos más de lo que necesita, pero carece de los demás productos. En cuanto aparece una persona que produce más de lo que desea, o sea, menos de lo que produce, existe la base para el comercio y este es el corazón de la mercadotecnia. Cuando el intercambio comienza a desarrollarse en la economía agraria, lo que hace sobre bases muy sencillas. La mayoría de los negocios son en pequeñas escalas sin especialización alguna en su dirección. Se desarrollan a partir de organizaciones artesanas, familiares y se entiende principalmente a la producción prestando muy poca o ninguna atención a la mercadotecnia. De hecho, la práctica normal es producir manualmente bajo pedido. En el paso siguiente de la evolución histórica del marketing, los pequeños productores comienzan a fabricar sus productos en mayor cantidad, entendiéndose a los pedidos futuros. muchas gracias, Lina. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es la historia del marketing. Si ustedes ya vieron en algún momento la clase de comercio internacional o si la van a ver, pues se podrán, si ya la vieron, pues podrán recordar los inicios del comercio, cómo era el inicio del comercio hace unos años. El trueque, básicamente era eso. Yo tengo un bien, yo tengo un servicio, yo tengo algo que puedo dar y la otra persona tiene algo que me puede servir. Entonces, unas personas tenían telas, otras personas tenían gallinas, otros tenían quesos, otros tenían diferentes productos. Se reunían los domingos en el mercado y intercambiaban cosas, intercambiaban productos y demás. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades básicas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En esta diapositiva que nos acaba de leer Lina, aparece algo clave, muy clave para tenerlo en cuenta y que podamos empezar a analizarlo. Entonces, y es en cuanto aparece una persona que produce más de lo que desea, o sea, menos de lo que produce, existe la base para el comercio y es la razón de la mercadotecnia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando producimos bajo demanda, pues evidentemente si yo vendo chocolatinas y me piden chocolatinas, si yo hago chocolatinas, precisamente es mi negocio, pero las hago bajo demanda, pues ¿para qué voy a necesitar la mercadotecnia, verdad?
Después vamos a mirar, digamos, algunos tipos, pero inicialmente en ese proceso, si me encargan 5 chocolatinas, pues yo entrego 5 chocolatinas y ya. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a producir en masa? ¿Qué pasa cuando empiezo a producir en masa? Pues me toca mirar cómo comercializo ese tipo de productos, porque si no me quedo con un montón de chocolatinas y yo no me las alcanzo a comer todas, ni la persona que me las compra se las va a llevar, ni quiero perder la plata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando la persona produce más de lo que desea, produce más, ahí es el corazón de la mercadotecnia, ahí es donde la mercadotecnia empieza a mirar por dónde es, para dónde sirve y para qué es buena. Esto, digamos, como medida de cómo nace y cómo crece la mercadotecnia. En la clase de hoy vamos a estar viendo esa evolución, es como los principios, pero ya después vamos a meternos más en la onda. Pero es importante empezar cómo existió la mercadotecnia. Entonces, si recapitulamos con el tema del comercio internacional, hace años, pues realmente el tema de la mercadotecnia era básicamente, era nulo, era nulo en épocas feudales y demás, pues la mercadotecnia era nula, era el intercambio de bienes y servicios por subsistencia, para no morirse de hambre. Ya posteriormente, que lo vamos a ver aquí en esta clase el día de hoy, pues fue evolucionando poco a poco los procesos y se empezó a hablar de mercadotecnia, de mercadeo, de marketing, y hoy vemos aquí reflejado eso, una historia del marketing. Cómo los pequeños productores empiezan a fabricar sus productos que antes eran fabrico esto y vendo esto porque es lo que me piden, y empiezan esos pequeños productores, esas familias a producir un poco más y tienen que mirar, ok, ya en esta parte del pueblo me compran, pero entonces ¿a dónde me voy? Al pueblo vecino. ¿Qué debo hacer? O estas familias me compran. Entonces, tocó empezar a pensar en el cliente y es ahí donde el marketing empieza a cubrir esos objetivos pues que son propios de la materia del marketing. Dame un segundo porque me salió. Ok. Valentina, ¿ya llegaste a la casa o para que me ayudes? Sí, profe, Bueno, genial. ya llegué. Ayúdame porfa con esta Ay, espera. diapositiva. Qué pena, profe, señor. Tranquila. Ayúdame con esta diapositiva, porfa. La lectura. Yo esta dinámica de las lecturas lo pongo para que no nos durmamos y para que entendamos esto. O sea, nos toca estar más o menos en la... No es porque yo no quiera leer ni mucho menos, sino por el tema de que son temas a veces pesados y que nos desconectamos. Cuando estamos leyendo y cuando nos toca estar, digamos que, focus en el tema, es más fácil de digerir este tipo de procesos. Entonces, va a ser, las dinámicas más o menos van a ser así para que lo tengan en cuenta para las próximas clases. Es muy importante estar activos dentro de la clase porque si no, pues básicamente yo podría leerles esto y contarles y demás, pero pues uno viendo la historia del marketing, hablando del precolombino, de las familias productoras, uno dice, ¿todo esto para qué me sirve? Entonces, la idea es que podamos leerlo porque nos toca conocer de dónde salió el marketing y posteriormente pues hacemos una discusión y demás como para entenderlo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta en sus próximas clases y puedan estar eh, atentas pues cuando empieza la clase para que podamos leer y participar activamente en la clase. En marketing aparece una nueva división de trabajo cuando un tipo a la venta de esa mayor producción. Este hombre que actúa como ligazón entre productos y consumidores es el intermediario.
para hacer más fácil la comunicación, la compra y la venta. Las distintas partes interesadas tienden a agruparse geográficamente. De esta forma se crean los centros comerciales. La mercadotecnia moderna nació asociada o como subproducto de la revolución industrial. Vino el crecimiento de los centros urbanos y el desarrollo de la población rural. Las artesanías familiares se transformaron en fábricas y la gente pasó del campo a la ciudad buscando trabajo. Crecieron las empresas de servicios para satisfacerles las necesidades diarias de los obreros industriales que dejaron de ser autosuficientes. La mercadotecnia apenas se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIV, 19. y las 2 primeras décadas del siglo XX. Todo el interés se concentraba en el aumento de la producción debido a que la demanda del mercado generalmente excedía la oferta de producto. De hecho, la mercadotecnia masiva fue un requisito previo para la producción en serie. A medida que se desarrolló la economía fabril y se hizo más compleja, los canales por los que fluyó el comercio se hicieron mayores o tuvieron que encontrarse métodos mejores para vender la producción industrial. El aumento de especialistas en mercadotecnia fue el paso obligado de este desarrollo evolutivo. Muchas gracias, Valentina. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿para qué uno se pone a leer todo esto y demás? Muy importante porque vamos a empezar a recordar cosas. El ejercicio de que leamos primero es que lo entendamos y que nuestros compañeros también escuchen y estemos participando. Pero primero, ¿qué hacemos con este ejercicio de estar leyendo? Interiorizar para nosotros mismos nuevo vocabulario de lo que es el marketing. Recordar, por ejemplo, temas de los siglos y demás. Entonces, todo esto hace parte del ejercicio de aprendizaje que vamos a llevar en esta clase, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva hay un tema bien importante y es como nos lo leyó Valentina. Gracias por tu lectura, Valentina. Aparece una nueva división del trabajo. En la anterior diapositiva, en la que estaba leyendo Lina, pues nos explicaba un poco el contexto en general de cómo eran los principios pues, de la humanidad, el trueque, el comercio, cómo se empezó a dar, y ya en esta diapositiva es cómo empiezan a aparecer las divisiones de trabajo. Entonces ya empiezan a aparecer lo que se llama el hombre de negocios, que ayuda a hacer las transacciones, las conexiones. Entonces, aquí en esta presentación nos dice que este hombre actúa como ligazón entre productores y consumidores. Ligazón, ¿qué es un ligazón? Pues realmente esto es la persona o es el atributo que se le da a una persona pues que conecta, que crea ganchos de conexión precisamente entre unos y otros. ¿Qué hace el mercadeo? Básicamente nosotros, si vamos a trabajar en temas de marketing, vamos a ser pues personas de negocios, vamos a ser permítanme un segundo, vamos a ser los ligazones. Entonces, ¿qué es ese ligazón precisamente? Ese ligazón pues va a ser la persona que trabaja como intermediario entre el productor y entre el consumidor. ¿Qué hace el ligazón? Pues está aquí el producto y está aquí el consumidor. Mirar cómo este producto le puede llegar al consumidor y pues que se articulen, porque pues de nada sirve tener mucha gente que quiera un producto, un bien o un servicio y no tener el producto, bien o servicio. O de nada sirve tener el producto, bien o servicio y no tener a quién vendérselo. ¿Qué hace el marketing? ¿Qué hace la mercadotecnia? Lograr ese match perfecto entre consumidores y productores para hacer esa comunicación, ese proceso de compra, de venta de distintas partes interesadas para que logren agruparse. Hay otra parte que Valentina leyó muy importante y es
que logran agruparse geográficamente. Más adelante en esta clase vamos a ver el marketing, cómo delimitamos el marketing geográficamente y por qué lo hacemos y con qué propósito. Pero si se fijan, desde los inicios del marketing ya empezaban a agruparse por territorios geográficos. ¿Qué es esto? Entonces, básicamente, si necesito vender quesos, entonces, ¿qué pasa? El productor de quesos, por ejemplo, está en la montaña donde están las vacas, pero ¿quién necesita comerse los quesos? Pues seguramente también la gente que está en las montañas, pero la producción en masa seguramente la necesita el pueblo, ¿verdad? El pueblo, el centro poblado donde está la mayor parte de las personas. Entonces es poder agruparse geográficamente con el producto que tengo y poder llevarlo a una geolocalización determinada a los centros comerciales, a los centros poblados. De esta manera poder crear ese proceso de compra y venta de los productos y servicios. Todo esto cuando inicia, todo esto inicia durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué? Porque aparecen en estas épocas, como veíamos en la diapositiva anterior, pues precisamente empieza a crearse una evolución del marketing, de los procesos de mercadotecnia. Hasta aquí en estas dos primeras diapositivas que hemos visto, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud para abordar? Lina o Valentina, ¿tienen alguna? Creo que no, profe. No, profe, por el momento no. Igual, cuando Sí. nos perdamos en algún momento, ustedes me levantan la mano o alguna cosa y, o sea, me hacen saber que están, que no entendieron algo y recapitulamos. Lo chévere de esta clase es que somos pocos, entonces podemos reconectar rápidamente o si no entendimos algo, volverlo a decir, ¿vale? Yo en todas las clases intento hacerlo, gracias cuando son muchos, pues lo hago, pero rápidamente. En esta clase, pues es una clase casi que personalizada de marketing, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Lina, ¿me puedes ayudar, porfa, con esta diapositiva de la mercadotecnia moderna? Listo, profe. La mercadotecnia moderna nació asociada o como subproducto de revolución industrial vino el crecimiento de los centros urbanos y el desarrollo de la población rural. Las artesanías familiares se transformaron en fábricas y la gente pasó del campo a la ciudad buscando trabajo. Crecieron las empresas de servicios para satisfacer las necesidades diarias de los obreros industriales que dejaron de ser autosuficientes. La mercadotecnia apenas se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Todo el interés se concentraba en el aumento de la producción debido a que la demanda del mercado generalmente excedía a la oferta de producto. De hecho, la mercadotecnia masiva fue un requisito previo para la producción en serie. A medida que se desarrolló la economía fabril y se hizo más compleja, los canales por lo que fluyó el comercio se hicieron mayores o tuvieron que encontrarse métodos mejores para vender la producción industrial. El aumento de especialistas en mercadotecnia fue el paso obligado de este desarrollo evolutivo. La gente pasó del campo a la ciudad buscando trabajo. Crecieron las empresas de servicio para satisfacer las necesidades diarias de los obreros industriales que dejaron de ser autosuficientes. Muchas gracias, Lina. Gracias. Bueno, si vemos, vamos paso a paso. Vamos, la primera diapositiva, primera diapositiva que nos leía Lina, el inicio básico, el trueque. Luego pasamos a la segunda diapositiva que leyó Valentina,
ya empezaron a darse intercambios. Y aquí ya en la mercadotecnia moderna, ya en las dos primeras décadas del siglo XX, finalizando el siglo XIX, ya la mercadotecnia se empieza a posicionar en la vida de las personas. ¿Por qué? Pues precisamente porque ya la gente pasó de estar en lo rural, dejó de estar en lo rural, corrección, dejó de estar en lo rural, dejó de estar en el campo y se trasladó, fue a las grandes ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Las grandes compañías, los procesos productivos crecieron, 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 pero también así el obrero, las personas que trabajaban, pues empezaron a necesitar cosas, ¿verdad? Unos producían zapatos, los otros producían vestidos, los otros producían alimentos. Entonces, lo que producía uno, el otro lo necesitaba y demás. Entonces, los centros urbanos, primero, después de la revolución industrial, pues crecieron porque la revolución industrial, ¿qué pasó? Esto no es clase de historia, pero pues tenemos que ver algunas cosas, hitos puntuales en temas de historia. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Pues la revolución industrial, pues sacudió el mundo y dijo, pues la industria, las compañías son lo que va a hacer que el mundo pues realmente despierte al consumo. Pero claro que sí, empezamos a consumir, o nuestros antepasados empezaron a consumir en masa, y la revolución industrial, pues fue la primera aparición de la revolución industrial, la primera parte de la revolución industrial. Entonces todos esos centros urbanos crecieron, ya las familias pues se transformaron, la gente pasó del campo a la ciudad, las empresas crecieron y las necesidades pues cambiaron, básicamente cambiaron. Ya aquí vemos en esta diapositiva el ejemplo. Antes estábamos hablando del trueque, veíamos en las imágenes, en los muñequitos que les pongo, muchas veces no están ahí solamente por ponerlos, sino realmente es que ya pasamos de ser Homo sapiens, de ser el mono, la persona de campo, ya aquí a la parte industrial, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo todos los procesos de industrialización. ¿Y qué pasa con la industrialización? ¿Qué pasa con los procesos de este tipo de revolución? Pues nacen las monedas. Entonces vemos una moneda en la parte derecha de nuestra pantalla. Entonces ya no es el trueque como lo veíamos en las dos primeras diapositivas, ya empezó a transformarse los procesos de cambio. Entonces hay pagos, ya más adelante veremos si nacen los bancos y demás, pero aquí ya en este punto, en esta parte que vamos, en la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, ya el comercio empieza a generar una oferta y una demanda de productos con un intercambio, ¿cómo? Pues de plata, de plata. Yo tengo un producto, tengo un servicio, usted me compra. ¿Qué estamos haciendo aquí el día de hoy? Ustedes tienen un dinero para educarse, esto es, la universidad tiene un producto, el producto es la educación, es la carrera, el título que se les va a dar apenas salgan. Ustedes son la persona que está pagando por su educación. Digamos que no es el mejor ejemplo, pero es como el ejemplo más práctico que tengo. O lo último que hayan comprado el día de hoy. Se montaron a Transmilenio el día de hoy, compraron una gaseosa en la tienda de la esquina. Básicamente es empezar a llevar toda esta teoría que estamos viendo a nuestra vida real. ¿Qué fue el proceso de mercadotecnia, de marketing que hicieron ustedes hoy como consumidores? Y si son empleados o si tienen algún emprendimiento, ¿cómo fue a la inversa? Piénsenlo en un análisis para ustedes ahí de un segundito. Piénsenlo, ¿qué fue lo que compraron hoy? Algo debieron haber comprado. Algo, absolutamente algo, uno siempre compra. No necesariamente tiene que haber un intercambio inmediato de transacción, pero qué sé yo, prepararon unas lentejas y las lentejas son de una marca que la marca se llama Marca Éxito.
Esas lentejas las debieron haber comprado en algún momento y hoy las están consumiendo. Ahí estamos viviendo un proceso de marketing, un proceso de mercadotecnia. Si nos ponemos a pensar en eso, todo el tiempo son procesos de mercadotecnia, procesos de marketing. Cuando escogemos una marca por encima de otra, eso es un proceso de mercadotecnia. Y eso lo vamos a estar viendo y quiero que todo el tiempo se lo estén preguntando y cuando estén consumiendo, cuando estén haciendo algo, cuál es el proceso de mercadotecnia que están haciendo. Todos los procesos de nuestra vida, desde la revolución industrial, han estado mediados por procesos de mercadotecnia. El marketing en la historia. Valentina, ¿me ayudas por favor con esta diapositiva? Sí, profe. Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad. Uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en especial en la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma informa sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeya anuncia una taberna situada en otra ciudad. Durante la Edad Media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que consistía en anunciar de viva voz eventos y productos. Gracias a los pregoneros, personas que leían noticias en público o comerciantes que anunciaban sus productos. Muchas gracias, Valentina. ¿Alguien sabe dónde es Pompeya? Bueno, Pompeya es en Grecia, perdón, en Europa, en Italia. Y también pues aparecieron de estas publicidades en la antigua Roma. ¿Qué pasa? Pues allá los arqueólogos inicialmente empezaron a hacer búsquedas y demás y pues encontraron este tipo de ejemplos. También vamos a mirar historia y demás, de aquí vamos a aprender de todo un poco, pero en Pompeya, para el ejemplo puntual, en Italia, pues se encontraron este tipo de ejemplos. ¿Cómo vemos estos ejemplos hoy en día en nuestro diario vivir? Pues el periódico, anuncios en redes sociales, en páginas web, el papelito que llega con el recibo público, en fin, si miran la evolución del marketing en la foto de la parte derecha, vemos el Homo sapiens, la evolución, el obrero, el ejecutivo. ¿Y cómo vemos esa evolución? Siempre marcados por diferentes marcas. Antes las marcas, pues precisamente les tocaba a los antiguos en la antigua Grecia, en Roma, en Italia y demás, con un cincel y con un martillo, máquina de coser, clases en Unigermana, tocaba así en el centro de Bogotá o en el centro de la ciudad con un cincel hacer este tipo de labrados para comercializar. Y ahora, ¿cómo son esos tipos de labrados? Pues evidentemente ya no son en cincel ni en mármol, sino precisamente hemos evolucionado pues a la era digital. Más adelante, hacia el segundo corte vamos a empezar a mirar todos los temas de marketing digital y demás, cómo hemos evolucionado, pero aquí estamos mirando cómo empezó esto del marketing. Y si ustedes se fijan, pues eso no empezó ayer, eso no empezó hace 5 años, sino que los procesos de mercadotecnia, de marketing o de mercadeo, sí han estado presentes en la vida casi desde que, o sea, básicamente después de que pasó el trueque y que empezamos a producir un poquito más, ahí ya nació la mercadotecnia. Ahí ya nacieron los procesos de marketing. Ahí ya empezaron a comercializarse, a vender productos, a vender servicios y demás. ¿De qué servicios? De todos. ¿Quién tenía ustedes creen que cualquier persona podría poner un letrero o pintar un anuncio en los muros de Roma o de Pompeya
en el centro poblado de Pompeya o en la antigua Roma, cualquiera podría poner máquina de escribir continental. Ahí alcanzo a leer, ¿qué más dice? Kurberger y compañía, Montevideo. Esto básicamente, ¿qué era esto? Intentemos como adivinar un poco de qué podría ser este aviso. Recuerden que la gente en sus inicios pues no sabía leer, no sabía escribir, y pues tener una máquina de escribir no es como ahora que todos tenemos un computador, que todos tenemos un celular, que todos tenemos acceso a eso. O sea, tener una máquina de escribir era una cosa, pues lo último en guaracha. Esto era lo más play de la época, tener una máquina de escribir. O sea, y si necesitábamos presentar una denuncia, si necesitábamos pedir algo ante la alcaldía y demás, pues la persona que tenía la máquina de escribir, pues imagínense si no era importante. Entonces el de la máquina de escribir, primero pues tenía mucho dinero, y segundo, pues necesitaba pues muchos clientes para los procesos que tenía que hacer, de escribir sus documentos y demás. Entonces, pongan ese ejemplo en cualquier cosa. ¿Qué ven hoy en las vallas? ¿Qué ven hoy en las vallas? Hoy pues ya no es el anuncio en el muro, pero pues son las vallas, son los anuncios en internet. Y pues todos tienen, o sea, muchas personas tienen servicios o productos para ofrecer, pero todos los pueden comercializar igual. Quizá no. Yo me atrevería a decir que no. ¿Por qué? Pues porque comercializar un producto es diferente el dinero que tiene una marca como Nike para que la gente compre los últimos tenis Nike y se los pone James o se los pone el youtuber o la modelo de moda, a pues comercializar los zapatos, pues que también son muy chéveres, pues de una producción local. Depende, ¿no? Entonces dependen los procesos. Eso también lo vamos a analizar en el marco de esta materia a lo largo del semestre. Si ustedes se fijan, pues la máquina de escribir para ese momento pues debía ser una persona, debía ser el abogado de uno de los abogados de la antigua Roma, o en Pompeya, uno de los abogados o una persona pues culta para su época que tenía una máquina de escribir. Primero, pues tenía el dinero para comprar esa máquina de escribir, y segundo, eh, pues podía hacerlo. Entonces, pues imagínense, es como hoy. Llevemos este tipo de ejemplos, y ese ejercicio quiero que lo hagamos siempre. Este tipo de ejemplos no solamente los dejemos ahí, sino que podamos tener este tipo de ejemplos en trasladarlos a la vida actual, a nuestra vida cotidiana. Este tipo de ejercicio lo que nos va a permitir es aclarar en nuestra mente, o conocer un poco más cómo se han dado ese tipo de productos, de servicios, y esa evolución en, en el marketing. Valentina, ¿me ayudas con esta continuación de el marketing en la historia, por favor? Sí, profe. Aunque hay muchos gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se desarrolló en realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada mediante un signo bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o un producto parecido por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los miembros de los gremios empezaron a disponer estos símbolos a la entrada de sus tiendas. Entre las marcas que han sobrevivido a esta época destaca la barra rayada de los barberos. A finales del siglo XIX, muchas empresas estadounidenses empezaron a vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Este hecho marcó un hito en la historia de la publicidad, puesto que antes de los productos domésticos como el azúcar, el jabón, el arroz, la melaza, la mantequilla, la leche, la manteca, las alubias, frijoles, los caramelos y dulces y los alimentos en escabeche se vendían a granel
por lo que los consumidores no habían conocido hasta entonces al productor. Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones y detergentes. Entre los primeros que datan de 1880, destaca Ivory, Peirce y Colgate. Pronto siguieron su ejemplo otras empresas como la Royal Baking Powder, la Quaker Oats y los bolígrafos Waterman. A principios del siglo XX surgieron marcas tan conocidas como Wrigley y Coca-Cola. Muchas gracias, Valentina. Entonces, seguimos con la evolución paso a paso. Entonces, veíamos en la diapositiva anterior que nos leyó Lina, el cincel y el martillo haciendo gráficos en la historia. Aquí ya con la diapositiva que nos trae Valentina, ¿qué pasa? Hay un hito bien importante. Nace, ya en este momento, se crea la imprenta. Si ven, si ustedes se acuerdan de sus clases en el colegio, la imprenta, la revolución industrial, la imprenta y demás, asimismo como iba evolucionando poco a poco el desarrollo humano, por su parte, otro tipo de procesos se iban gestando en el mundo. ¿Qué pasa? Ya pues cuando nace la imprenta, pues la gente pudo empezar a estampar en el periódico, pudo empezar a ponerle un papel al carro, pudo etiquetar las botellas y demás. Entonces, los procesos, lo más importante en cada uno de los procesos es que podamos estar a la vanguardia. No solamente, imagínense que Coca-Cola se hubiera quedado en ponerle la etiqueta a la botella a principios del siglo XX y no hubiera evolucionado. Si ven la evolución de Coca-Cola, está todo el tiempo, y de las grandes compañías, y las compañías que no mueren en el intento es porque siempre están con la evolución y entendiendo el mundo. Las dinámicas del mundo cambian. Entonces, ¿qué pasa? Mi empresa que hoy es la más importante, mi empresa que hoy es la más, que tiene una bonanza, está bien, muy bien que la empresa tenga esa bonanza, pero ¿qué pasa si cae la pandemia? ¿Qué pasa si cae un desarrollo en el mundo? Si ven, eran diferentes desarrollos que ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Qué pasa? Nació una nueva red social, esa red social me sirve, le sirve a mi público. ¿Qué pasa? Siempre el mundo nos está dando nuevas cosas, pero si estamos bien y decimos, eso como que no es para mí, ojo, en el marketing no todo es para todo el mundo, pero sí debemos entender qué pasa en el mundo para poder estar alineándonos. Todo lo que se alinea con las tendencias en el mundo, todo lo que logra conocer qué es lo que quiere el cliente, conocer al cliente, conocer a la persona que está del otro lado y la sabe leer bien, tiene un proceso claro en los procesos de marketing, pues va a ir pues a la par con este tipo de procesos. Y ahí me adelanto un poco, porque esto es un tema que lo vamos a tocar más adelante, pero es para que ustedes vean. Aquí en esta diapositiva que nos comparte la lectura Valentina, es una serie de marcas. Hay unas que han evolucionado, pero todas existen todavía. Entonces, Colgate se me olvidó. Bueno, Colgate todavía vemos cremas y eso, pero todas las marcas que ven acá son marcas que realmente se han fusionado con otras, pero son marcas que están aún en el mercado porque entendieron los procesos del mundo y lograron conectarlos con el marketing. Entonces, ahí en el muñeco que les pongo siempre en la parte derecha, The History of the Marketing, es conocer esa historia del marketing y lograr conectarla con el presente. Saber qué es mi producto, qué tengo y cómo hago para que ese no desaparezca en la historia. Si no logramos conectar una cosa con la otra, pues realmente lo que va a pasar es que nuestro producto en algún momento se va a descontinuar
porque los procesos van evolucionando, las generaciones van cambiando. Lo que le gustaba a sus abuelos no era lo que le gustaba a sus papás, y lo que le gustaba a sus abuelos ya a ustedes de pronto ya ni les gusta, y a sus hijos pues menos. Entonces, ojo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con las marcas que trascienden? Que logran entender los procesos, cómo las nuevas generaciones piensan, cómo actúan, o cómo mi producto no muere cuando pasa un nuevo hito dentro de la historia. Aquí en esta diapositiva, muy importante tener en cuenta la imprenta, aquí nace la imprenta y todos los procesos de marketing pues migraron a imprimirse. Entonces vemos en un ejemplo las señoras de Coca-Cola, el carro ya brandeado con un letrero de Coca-Cola, las señoras con una bolsita de Coca-Cola, aquí en el anuncio del periódico Quaker, entonces Quaker, y sale una historia de familias para su época con Quaker. En la siguiente, un segundo que nuestras caras tapan en la siguiente, Waterman's Ideal Foundation Paint, era la compañía de bolígrafos de esferos Waterman. Entonces, si ven, todas esas compañías empezaron a estar en la onda de la imprenta para su momento, la imprenta. En ese momento todo se imprimía, todo se veía. La gente que tenía dinero pues podía acceder al periódico, podía, podía comprar alguna serie de cosas. Le entregaban, cuando si usted tenía dinero para comprar la Coca-Cola, pues ya no se la daban en la mano, sino que en una bolsa estampada con Coca-Cola, eso era diferente, ¿verdad? Entonces piensen en todos los procesos de marketing a lo largo de la historia. Esto básicamente lo que nos hace es analizar qué pasó y cómo estamos en la actualidad. Historia del marketing. Lina, ayúdame con esta, por favor. Tras la Primera Guerra Mundial, la industria publicitaria estadounidense creció hasta el punto de que se invirtió en la marca registrada de los propios Estados Unidos. Este crecimiento se vio impulsado por numerosos avances tecnológicos. El crecimiento de la industria estadounidense provocó nuevos inventos y mejoras técnicas que beneficiaron otras industrias. La aparición de la electricidad contribuyó a la creación de anuncios luminosos, el fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de impresión ayudaron tanto a editores como a los departamentos de publicidad de periódicos y revistas. La publicidad empezó a contratar a especialistas en relaciones públicas. La aparición de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta que utilizaba la voz como reclamo. El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un medio que forzó a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales utilizando medios visuales y sonoros. En la década de 1990 destaca la generación de uso de reproductores de videos y de mandos a distancia para estos y para la televisión. Las agencias de publicidad consideran una amenaza esta generalización porque algunos espectadores pueden borrar los anuncios cuando graban programas o pasarlos a alta velocidad cuando ven una cinta grabada. Además, la existencia del mando a distancia también es una amenaza porque los espectadores pueden cambiar de cadena o quitar el sonido en tanto se emitan los anuncios. Por ello, las agencias de publicidad han cambiado la técnica y ahora intentan patrocinar los espacios de la programación. La generalización de redes internacionales de informática como Internet compensa
estas dificultades al ofrecer un nuevo medio de específico para publicar y difundir anuncios. Muchas gracias, Lina. ¿Qué vemos acá? Un hito absolutamente importante. El anterior es importante, la imprenta, obviamente eso en la historia es muy importante, pero en esta parte de la historia del marketing nacen los medios de comunicación, la evolución sonora, auditiva y visual de los productos en medios de comunicación. El marketing, hoy en día, hermano, primo hermano, hermano, se me fue esa palabra, hermano, cuando uno nace pegado, hermano gemelo, mellizo, cuando nace totalmente pegado de la comunicación. El marketing, hermano total de la comunicación. Imagínense, tras la Primera Guerra Mundial, ya empieza a verse todo el proceso de periódicos, revistas, que pues era de la diapositiva de atrás, pero ya empieza a migrar. ¿Qué pasa? La primera parte era imprenta y aquí migramos a la radio, la televisión y anuncios que usaban la voz y la imagen como proceso, como procesos de marketing para comercializar productos. Como les digo, el marketing y los medios de comunicación son hermanos. Ahora, los medios de comunicación y los nuevos canales de comunicación, porque antes solamente pues llamábamos medios de comunicación pues a la radio, a la televisión, a la prensa, pero ahora pues hay una infinidad de medios de comunicación, de contacto con las personas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de procesos? Pues para su época, si ven en el párrafo final, las agencias de publicidad pues consideraban que los anuncios, las propagandas, si ustedes recuerdan, las propagandas, o sea, estaban dando la novela, estaban dando el programa y había todo un capítulo que eran propagandas. Cuando éramos niños había un capítulo que eran propagandas. Aquí ya esto ya se está acercando más hacia nuestra época porque el tema de la televisión y el tema de la radio duró un periodo largo. Es más, todavía está, pero estamos en ese proceso ya como que hemos migrado. ¿Hemos migrado a qué? Que evidentemente sí se escucha la radio, pero pues la gente prefiere poner YouTube, la gente prefiere poner Spotify, Apple Music y tener su propia playlist. Y si la pago no me sale ningún comercial, pero si no pago, ¿qué pasa? Llega aquí el marketing, el mercadeo. Entonces, básicamente es, usted como cliente quiere un servicio premium, quiere un servicio de calidad, pues pague. Si quiere un servicio donde yo le pongo la canción que quiero o le sale una o dos propagandas, pues hace parte del proceso. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado? Fíjense, antes pues nos tocaba ver todas las propagandas, pero ya para su época las agencias de publicidad decían, bueno, cuando tienen ¿cómo se llamaba el aparato que grababa? El Betamax, el VHS que graba la novela, la persona puede darle y no ver ninguna propaganda. ¿Qué pasa con mi cliente? ¿Qué pasa con la propaganda de Coca-Cola? ¿Qué pasa con todo eso? Ya las agencias de publicidad que eran el engagement, que eran la persona que ligaba, si se acuerdan en la primera diapositiva de esta clase, hablamos de la persona que liga, que la persona que hace esa unión que sirve de enlace. En este caso, aquí como mediador, pues están las agencias de marketing, las agencias de publicidad, y ya en ese momento decían, mi producto, el consumidor estaba de un lado y de otro lado estaba el cliente
con una serie de productos, llámese el que fuera, Coca-Cola, el agua, la chocolatina, el arroz, la nevera, la Coca-Cola, en fin, una serie de productos que iban en determinada franja, qué sé yo, adelantémonos un poquito en el tiempo, pues para que este ejemplo sea más claro. Cuando salió Betty la Fea, todavía hay mucha gente que la ve en Netflix y demás, pero cuando salió Betty la Fea en televisión, en RCN, las empresas que podían pautar en el espacio donde todas las familias estaban sentados viendo Betty la Fea, pues eran publicidades muy caras. ¿Por qué? Porque todo el mundo veía, qué sé yo, el producto o servicio. ¿Por qué? Porque mientras se sentaban la hora y media a ver su novela, pues iban pasando, compre la nevera para su casa, la mejor leche es la leche de Alpina, en fin, esas empresas que podían salir en esos espacios prime, pues lo que hacían era pues precisamente tener una alta demanda en sus contenidos visuales, pero ya las agencias de publicidad empezaban a considerar también como el VHS y estos equipos que graban una amenaza, porque la gente de pronto grababa la novela, grababa lo que le interesaba ver y no veía la pauta publicitaria que también, que es el core de la gente que hace marketing, ¿sí? Entonces, fíjense en los recibos públicos, y me estoy adelantando que eso también lo vamos a ver más adelante. En los recibos públicos, a todo el mundo a su casa le tiene que llegar el recibo público para que pague el agua, la luz, el gas, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando llega el gas? Muchas compañías adquiera la tarjeta Codensa, compre tal cosa, en fin, hay una serie de publicidad que le llega a quién, a todo el mundo. Son nuevas estrategias de marketing, que eso lo vamos a ver en esta clase, las nuevas estrategias. Pero fíjense, desde finalizar la Primera Guerra Mundial, cómo los medios de comunicación empezaron a evolucionar. Evolución del marketing. Valentina, ¿me ayudas con esta, por favor? Sí, profe. Orientación a la producción. Se te fue el audio, Valentina. ¿Me están escuchando, profe? Ya, ahí te volvimos a escuchar, sí. Okay. Orientación a la producción. La orientación a la producción tiene sus inicios en la época de 1800, cuando tuvo su auge la revolución industrial. La orientación a la producción sucede cuando una empresa decide comenzar a producir en masa de tal forma que el costo de producción por unidad se reduce considerablemente. Todo esto bajo el supuesto que existe un mercado cuyas necesidades no son satisfechas por la oferta existente. La filosofía de producción postula que lo más importante es producir bien y distribuir bien, pues los consumidores preferirían aquellos productos buenos y asequibles. En esta filosofía, el consumidor es un mero receptor de las decisiones de la gerencia. Lo que él quiere no es importante. Lo importante es ser eficiente y producir. Este modo de dirigir una organización ha sido típico de muchas empresas monopólicas. Piénsese en el tiempo que transcurrió hasta que pudiéramos tener un teléfono de un color distinto al negro, y de empresas que operan en mercados donde la demanda es muy superior a la oferta. Muchas gracias, Valentina. Llevémonos dos cosas claras y en un par de diapositivas hacemos el análisis. Aquí, ¿qué pasa? La empresa decía, la orientación va dirigida a la producción, a que mi producto salga impecable, perfecto. El tema del marketing, ok, pero lo más importante es que el producto salga bueno. Llevémonos esa idea puntual de esta diapositiva. Pasemos a la siguiente. Orientación a las ventas. Lina, ¿me ayudas con esta, por favor?
Evolución de marketing. A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se redujo al mínimo, se crearon y desarrollaron productos que luego trataban de introducirse en el mercado. Muchos de esos productos no tuvieron éxito, otros tuvieron éxito momentáneo. Se comienza a dar gran importancia a las ventas como generador de ingresos. Se desarrollan técnicas distintas de vender. Aquí se origina la confusión corriente de los conceptos venta y mercadeo. La filosofía de venta surge cuando, no obstante, ser eficiente en producir y distribuir. Los productos no se venden. Esta filosofía postula que los consumidores comprarán aquellos productos que son fuertemente promocionados, publicidad muy intensa, y cuyos vendedores son agresivos y convincentes. Esta filosofía predomina en una enorme cantidad de personas cuando dicen, a este producto le falta marketing. Y quiere decir, a este producto hay que hacerle más publicidad. Al igual que con la filosofía anterior, el consumidor no juega un papel importante, como no sea ser el receptor del mensaje publicitarios o de argumentos de vendedores profesionales. Muchas gracias, Lina. Aquí también nos llevamos dos cosas. En la anterior nos llevábamos, es clave la producción, el producto impecable. Aquí nos llevamos, la venta es lo importante. El producto, independientemente como sea el producto es lo más, perdón. En la anterior diapositiva, en la que nos leyó Valentina, orientación a la producción. El producto es lo más importante. En esta diapositiva que nos lee Lina, orientación a las ventas, la venta, independientemente del producto, es lo más importante. El producto puede ser regular, pero lo más importante es la fuerza como yo me meto dentro del consumidor y le digo, esto es excelente, mire, compre, 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 y me aparece en todos lados. El último alpinito, y yo miro en otro lado, el último alpinito, y estoy en la estación del bus, el último alpinito, tanto que cuando llego por la noche a hacer el mercado, pues yo digo, venga, tanto que me ha salido el alpinito, compro el último alpinito. Nos llevamos eso de esta parte, la orientación a las ventas. Nos llevamos eso y ya ahorita lo vamos a analizar. Orientación al marketing. Valentina, ¿me ayudas con esta, por favor? Sí. Ok. El concepto de orientación al marketing fue desarrollado a finales de los años 60 y comienzos de los 70 en la Universidad Harvard y en un puñado de compañías con mentalidad adelantada a su tiempo. Se puede decir que en esta época nace el concepto de mercado. Ella reemplazó la anteriormente vigente orientación a las ventas que tuvo su auge entre los mediados de los 50 y comienzos de los 70, y la orientación a la producción que predominó con anterioridad a esta. Desde que se introdujo el concepto, ha sido modificado y renombrado varias veces como orientación al cliente, filosofía de marketing, concepto de marketing e intimación con el cliente. La filosofía de marketing postula algo diametralmente distinto a las filosofías anteriores. Lo importante es el consumidor, pues son los consumidores quienes determinan si van a comprar un producto o servicio. Comprarán aquella marca que mejor satisfaga sus necesidades. Luego, la empresa debe adaptarse a las necesidades de los consumidores, a las necesidades del mercado como condición para poder alcanzar sus propios objetivos. La cultura corporativa de la compañía está sistemáticamente comprometida con la creación de valor en suma. Lo más importante es concentrarse en las necesidades de los consumidores y satisfacerlas de un modo más efectivo. Mejor satisfacción por el mismo precio o más eficiente, la misma satisfacción pero a un precio menor. Perdón que me quedé muteado. Gracias, Valentina. Aquí entonces veíamos la orientación al marketing. Tres postulados diferentes.
orientación a la producción, orientación a las ventas y orientación al marketing. De cada una nos trajimos como su idea central, ¿verdad? Aquí tenemos la orientación al marketing. ¿Qué dice el marketing? Lo más importante es el consumidor. Y eso, cuando hablamos de marketing, aún prima, lo más importante es el consumidor. ¿Qué? Haciendo una unión de las otras, de las anteriores. La producción, en efecto, es muy importante, pero ojo, no es lo más importante. Es muy importante que su producto salga en óptimas calidades, que sea muy bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es las ventas, toda esa fuerza comercial y que todo le aparezca. Es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Hacer un triángulo. ¿Esto es un triángulo? Sí, supongamos que esto es un triángulo. Un triángulo en, en ese proceso. Producción, ventas y consumidor. El marketing como centro. Si tuviéramos un tablero lo podríamos dibujar más fácil. Producción, ventas y marketing. Ese es el triángulo. ¿Por qué? Porque en el centro está el consumidor. ¿Y el consumidor qué dice? Es importante las ventas, porque si yo no conozco un producto, pues muy difícil, pues será como que yo por impulso propio vaya y compre X o Y producto, ¿cierto? ¿Es importante la producción? En efecto, porque a la gente nos gusta, qué sé yo, lo que a ustedes les guste, si les gusta alguna comida, si les gusta lo que les guste, un producto, pues que sea de buena calidad. Pero lo más importante está en el centro. ¿Qué pasa? Es el consumidor. Y el consumidor realmente va cambiando, va cambiando. Unas veces son teenagers, jóvenes, otras veces son pues ya adultos, otras veces ya pues adultos mayores, niños, dependiendo lo que a ustedes les gustaba cuando niños, seguramente hay cosas que todavía les guste de cuando eran niñas, pero lo que a ustedes les gustaba, evidentemente, qué sé yo, Barney o cualquier cosa en la televisión, no es lo mismo que les gusta ahora. De pronto si los ven les parece agradable, pero vamos evolucionando. Y en ese proceso de evolución, pues precisamente el consumidor es lo más importante. Entonces, aquí llega esta orientación hacia el marketing, que dice, unamos las ventas, unamos la producción, pero en el centro está la orientación al marketing. Que esto empieza cuando en los años 60 y 70 en la Universidad de Harvard. Recuerden que la Universidad de Harvard pues, es la mejor universidad del mundo que está en Estados Unidos, o una de las mejores universidades del mundo, y allí dicen lo más importante no es las ventas. Eso que dicen algunos pensadores no son las ventas. Lo más importante no es la producción, lo más importante es la orientación al marketing y que las ventas y que la producción sean muy buenas para lograr hacer esa conexión pues excelente. Mercadeo 1 a 1. Lina, ¿me ayudas con esta, por favor? Sí, profe. A partir de 1990 se refina el concepto de mercado orientado al cliente y se comienza a crear productos y servicios orientados a personas en particular con la utilización de complejos sistemas informáticos capaces de identificar clientes específicos y sus necesidades concretas. Los segmentos se van produciendo hasta llegar a grupos meta altamente determinados, casi personas concretas, con nombre y apellido. Esto es dado a cada cual lo suyo. Este nuevo paso lo impulsa y permite la creación de nuevas, su reducción de precios y la globalización de la economía. Gracias, Lina. Aquí ya vamos en el mercadeo 1 a 1. Eso sí ya empieza a ser parte de los años 90 y es empezar a mirar
las necesidades puntualmente del cliente, pero pues son muchas personas. Entonces, empezar a caracterizar y a particularizar las personas para la utilización de diferentes métodos de mercadeo, de estrategias concretas de marketing, ¿verdad? Entonces, aquí son procesos que se han empezado a gestar y este es uno de los últimos procesos que se dio, empezar a mirar, ok, a Lina le gustan los helados de chicle, por ejemplo. Entonces, yo ya he caracterizado que a Lina le gustan los helados de chicle, pero por su parte a Valentina le gustan los helados de chocolate. Y entonces ya empiezo a identificar mi mercado. A Jimmy le gusta el helado de vainilla. Entonces ya sé. Entonces hay un mercadeo uno a uno. Entonces no estoy vendiendo solamente helados, si soy una empresa de helados, sino que empiezo a caracterizar y a mirar cómo es mi cliente en particular. Y eso lo hacen las grandes compañías, no lo hace la pequeña compañía. Las pequeñas compañías que han entendido el mercado también lo hacen, pero lo hacen las grandes compañías. Ya sea los 90, pues es hace 30 años, 32 años. A particularizar las necesidades de los grupos objetivos para dirigirme hacia allá. Eso es muy importante. Esta fue una clase básicamente de la historia, a lo largo de la historia, cómo ha sido el proceso el marketing. Evolución del marketing. Valentina, ¿me ayudas con esta? Sí. Importancia actual del marketing. El marketing moderno llegó a la mayoría de edad después de la Primera Guerra Mundial, cuando las palabras surplus y superproducción se hicieron más y más frecuentes en el vocabulario de nuestras economías. Los métodos de producción masiva, tanto en la industria como en la agricultura, se habían desarrollado en el siglo XIX. Después del 1920, se vio claramente el crecimiento del marketing. La importancia del marketing en los Estados Unidos en su conjunto se ha hecho más y más patente a medida que ha continuado el aumento del nivel económico por encima de la mera subsistencia que era característico a la época anterior de la Primera Guerra Mundial. A partir del 1920 aproximadamente, excepto los años de la guerra y los periodos de la guerra, me perdí, de la Primera Guerra Mundial, no. Y los periodos compradores, es decir, la oferta potencial de bienes y servicios, han sobrepasado con mucho la demanda real. Ha habido relativamente muy poca dificultad en producir la mayoría de estos productos. El verdadero problema ha sido venderlo. Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de recesión o depresión, pronto se da una cuenta que existe un aminoramiento en la época de recesión o depresión. Pronto se da una cuenta que hay en la actividad del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace evidente que en nuestra economía nada ocurre hasta que alguien vende algo. Y hay urgente necesidad de un marketing cada vez mayor y no de mayor producción, como hemos visto toda actividad comercial. Cada industrial o de servicios, sea grande o pequeña, requiere mercadear sus productos o servicios. No hay excepción. No es posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin mercadeo. Naturalmente, no es lo mismo Procter y Gamble, General Motors o Pepsi Cola que una empresa que produce y vende artículos de cuero para consumo local en una pequeña y alejada localidad.
Muchas gracias, Valentina. Esto hace parte de un pequeño resumen de lo que hemos ido leyendo y estudiando a lo largo de esta clase. Lina, ¿me ayudas finalmente con esta reflexión? Sí, profe. Dice, el marketing constituye una disciplina en desarrollo, cuyo campo de conocimiento ha evolucionado notablemente desde su origen hasta la actualidad. El marketing ha entregado al mundo de la globalización lo que ha provocado que las innovaciones tecnológicas hayan tenido una aplicación y desarrollo para hacer negocios y la publicidad de los productos. Muchas gracias, Lina. Listo. Hasta aquí hemos llegado con la parte teórica. Yo les propongo, vamos a hacer un break. Son las 7:20. Vamos a hacer un break de 15 minutos. De 15 minutos. Eh, Mentiras, un break de 10 minutos y vamos a hacer 5 minutos de reflexión con esta pregunta. Y vamos a retomar. Vamos a tomarnos un break porque hoy la clase fue, pues digamos que estos temas históricos y demás, a veces un poquito, uno queda como un poquito groggy de eso. Uy, tanta información, tanta cosa, tanto pasado, tanto presente, tanto futuro. Entonces, vamos a tomarnos estos, hasta las 7:35 vamos a tomarnos un break, las 7:20, y vamos a tomarnos 5 minutos para hacer esta reflexión. Tómense estos minuticos, se toman algo y demás, y después de que han descansado un poquito de esta clase, volvemos y vamos a contestarnos esto. ¿Cómo es la historia del marketing en su vida? De 3 ejemplos en momentos diferentes. Entonces, yo voy a hacerlo con 2 ejemplos, o bueno, con 3. Cuando era niño, voy a hacer algo a priori simple, pero digamos que lo importante es que podamos hacer el análisis y que ustedes entiendan de qué se trata el ejercicio después de que, para retomar de break. Entonces, cuando era niño, eh, creo que había una publicidad de unos tarritos que eran como así de largos y que uno sacaba como una gomina ácida por dentro. Me encantaba la propaganda, me encantaba el producto y eso marcó mi infancia. Yo tengo una memoria a corto plazo y no recuerdo cómo se llama el producto, pero intentemos recordar el producto. Yo también en este tiempo voy a intentar recordar el producto. Hacia la adolescencia y demás, me acuerdo de grupos musicales, ¿sí? Entonces pongámosle a eso un grupo musical. ¿Cuál era el grupo musical y cómo era la publicidad? Entonces me acuerdo de Chayanne, por ejemplo. Entonces, ¿cómo era la publicidad de Chayanne o cómo era la publicidad de ese grupo musical y cómo llegó y cómo usted lo interpretó? Y un ejemplo reciente, me acuerdo de la última publicidad, algo mucho más reciente, de el iPhone o la moto o el carro. Y la publicidad que me llegó fue de BMW, la última camioneta X4, y miremos en diferentes momentos. Vamos a hacer un pequeño análisis. Hoy miramos la historia del marketing en el mundo. Hoy entendimos la historia del marketing, ¿verdad? Desde cuando nació, que era el trueque, la imprenta, los medios de comunicación, los 90 a la fecha. Vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero con la vida. Voy a dejar esto acá. Volvemos 7:30 hasta las 7:30. A las 7:40 volvemos a retomar ya con la reflexión y todo. Hacemos la reflexión y terminamos la clase, la segunda parte de la clase, ¿vale? Con esta actividad. Entonces, siete y Listo, cuarenta profe. retomamos. Vale, ya nos vemos.
Hola, Hola. ¿cómo van? Bueno, Hola, profe. pudieron reflexionar en lo que vimos en la clase de hoy y cómo ven. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo ven la historia del marketing, la evolución que ha tenido el marketing? Y la segunda es la que aparece ahí. ¿Cómo es esa historia del marketing en su vida? Lina, No hay mucho para dónde escoger. es lo que... Ay, profe. Pues yo creo que ha sido muy evolutiva, teniendo en cuenta que pues yo soy del campo y pues allá no es que en mi niñez tuviera acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, al llegar a la ciudad a cierta edad, me permitió como interactuar con ciertas cosas que yo quería y que quizás por el espacio, el lugar donde estaba, no podía adquirirlo, ¿sí? Y en la actualidad, mm, peor aún, a veces soy hasta compradora compulsiva, con decirle. Entonces yo creo que ha sido muy evolutiva. ¿Tienes tres marcas en tu cabeza que te acuerdes que digas, estas son las marcas que son las que han marcado hitos en mi vida? Primero, ahorita haciendo memoria, yo no sé si ustedes se acuerdan o conocieron, de pronto el profe, no sé, un pintalabio, un dulce que venía en forma de anillo. Entonces, uno al chuparlo, se le pintaban los labios, obviamente, Pero como eso el era del nombre lo dice, colegio. pintalabios. ¿Sí se acuerda? Ya, obvio. Sí, entonces ese me acuerdo mucho. Eh, ¿Qué más? Las salchichas seno, las que vienen en latica, Que la propaganda también me era encantan. ¿La cual? la propaganda. La propaganda era una Sí, parrilla. ajá. Entonces eso como que se le hacía agua a la boca a uno y cada vez que tengo la oportunidad me como una. A veces cuando uno está en la rumba, cosas así, más que todo en mi pueblo, esas son las mataguayao, como dicen. Sí, y ahorita pues en la actualidad soy muy amante a los productos para el cuerpo. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy casada con Boticario, Ujú. que no es, últimamente está pues resonando. Yo lo escuché ¿en la qué? Primeramente por la tele, obviamente, y me llamó la atención. Estuve hablando con una prima y decía, sí, ese lo utiliza no sé quién, que sé cuándo, son muy buenos. Y verdad, me enamoré de ellos, de esos productos y incluso los estoy vendiendo, hago la propaganda. Bueno, qué Y bien. pues según me ha gustado bastante, llevé a mi trabajo y la verdad que pues de mirar, creo yo, que esa emoción con la que yo vendía esos productos, mis compañeras también están súper enamoradas de los mismos. Genial. Fíjate ahí en los ejemplos que pones. Tres momentos claves. Primero, el anillo de dulce, ¿verdad? Estrategias de Ujú, marketing. ¿Por qué? Porque era una cosa que le gustaba a los niños, a las niñas, en una etapa específica de la vida. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenía? Una cosa distinta. ¿Qué era? Pues que primero la usaban pues como su anillo, como su joya, y un aparte era un accesorio. dulce que pintaba, entonces fíjense, era como tres en uno. Eran varias cosas en uno, entonces crea recordación de marca. Son estrategias pues para que la gente consuma. Entonces la gente, qué sé yo, no sé cuánto podría costar, 500, 600 pesos o whatever, lo que costara. La gente sacaba de donde tuviera, dejaba de comerse la lonchera o alguna vaina para comprarse su pintalabios, su Ujú. combo bull, su cosa que estaba de moda. Fíjense cómo es eso y cómo las conexiones, cómo se hacen las conexiones. Fíjate en las salchichas, geográficamente.
geográficamente. Entonces tú dices, en mi pueblo, después del guayabo, me comía una salchicha. ¿Por qué? Porque geográficamente, posiblemente, de pronto si entramos a ver, todos conocemos las salchichas Zenú. Yo soy de Bogotá 100%. Pero mi historia con las salchichas Zenú yo la relaciono con una propaganda. Quizás si le preguntamos a Valentina cómo relaciona las salchichas en uno, dice, no, porque abría la nevera de mi casa y la veía. Cuando iba al centro comercial, qué sé yo, al Éxito, la veía. Si ves, los productos como nos llegan a unos y a otros son diferentes y eso lo vamos a analizar más adelante, pero es para que nos llevemos cosas claves de nuestra vida. Y actualmente, ¿cómo lo ves? Con los productos de Boticaria. Sí, sí dije bien, ¿cierto? Yo sé que es la verde. ¿Sí dije bien el nombre? Boticaria. Sí, Ok, o boticario. exacto. Entonces, ¿ves cómo te enganchaste con eso? ¿Por qué? Porque te gusta la crema, porque te gusta el exfoliante para el baño, porque te gusta la crema de la cara, porque la crema de las manos huele rico y te gustó. ¿Cómo fue el contacto? En televisión. Fíjate en televisión. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, cuando los medios de comunicación empezaron a existir y el marketing se empezó a incorporar, ahí llegó. Y por ahí llegó un producto que nos gusta. ¿Cómo es ahora? Con el marketing uno a uno, con el marketing que empezó a nacer en los 90, que es un marketing focalizado. Entonces, lo que yo quiero con este tipo de ejemplos es que ustedes se den cuenta de las cosas que compramos, de las cosas, de los productos que tuvimos en el pasado, de los productos que de pronto son remembranza de la fiesta o de un lugar, cómo nos llevan a diferentes partes y cómo es ese engagement con los lugares. Gracias, Lina, por traernos esos ejemplos. Valentina, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo te fue con la historia del marketing? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué análisis pudiste hacer? ¿Y cuáles son esos tres, cuál es esa historia de marketing en tu vida y esos tres momentos diferentes en diferentes etapas del marketing en tu vida? Bueno, con respecto pues a la evolución del marketing, pues con el pasar del tiempo se ha visto desarrollado, puesto que se ha visto, o sea, se trata como de llegar a más personas en más lugares, entonces se buscan diferentes medios, ya sea televisión, por medio de las redes sociales, por diferentes medios. Antes pues era muy común como el periódico, como poner el aviso, no sé, como en los postes o cosas así. Y pues a medida que va evolucionando, digamos que va llegando a muchísima más gente y se va viendo con una mejor, como de mejor forma, tratando o sea, tratando de que los consumidores vean de una mejor forma el producto que van a consumir o el servicio. Así es. ¿Tienen? Y Uh-huh. con respecto pues a la historia del marketing en mi vida, eh, me acordé de la gaseosa 7-Up que antes tenía un muñequito, Fido Dido. Ok. Era pues un muñequito flaquito y pues me acuerdo mucho porque pues mi hermano es flaquito, entonces mis papás le decían Fido Dido. Otra cosa, el Chupiplum era como un bombombón de diferentes sabores. Y pues la propaganda parecía como una manchita con ojos y boca y era así súper colorida, súper bonita y pues el bombombón era delicioso. ¿Y Y ahorita, señor, no, que te iba a preguntar, ¿tienes alguno reciente algo que hayas comprado que estés como muy enganchada en el momento? eh, pues por el momento no, pero sí me acuerdo mucho de una propaganda que es como de las últimas gaseosas que salieron, Freeze. Pues o sea, la propaganda es como muy, o sea, como muy tediosa, es como ese discurso de, es que no eres la misma de antes, es que ya, ¿sí? Entonces ya se vuelve como una Evolución. propaganda demasiado.
Esta no, No eres tú, soy yo. no la he visto. ¿Y es nueva? Sí, pues nueva de hace un par de mesecitos, pero sí, sí es reciente. Ok. Se llama Evolution, la Ah, no la he gaseosa. visto. No, ni la gaseosa tampoco. No he visto ni la propaganda ni el comercial porque a mí me gusta. Buenísimo. Como tarea la voy a buscar y la voy a ver. Estoy en Canadá, entonces me llega otro tipo de publicidad, pero me gusta como ejercicio, por compartirlo con ustedes. Es interesante empezar a revisar todas esas cosas y pensarlas críticamente. Críticamente es hacer eso que estamos haciendo hoy, que puede sonar gracioso, empezar a relacionarlo con cosas teóricas. Eso nos va a servir mucho para poder entender a nuestro consumidor. Miremos, cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos, mire, por ejemplo, para mí el chupiplum lo busqué porque el nombre me parece rimbombante y me parece como que genera recordación. Me acuerdo que la gente agarraba el paquete y ¡pum! Estallaba. Eso era súper de moda. Porque era como con aire, el paquete no es como los bombombunes tradicionales, sino que venía empacado al vacío. Entonces, son las diferentes experiencias que tiene cada persona con un producto, experiencias familiares, experiencias personales. Ahorita estamos viendo experiencias positivas, pero en algún momento en otra clase vamos a mirar experiencias negativas con productos, cómo un producto ha sido una experiencia negativa y cómo nunca lo he erradicado de mi vida, de mi sistema de compras, o cómo un producto lo he erradicado, pero le di una segunda oportunidad. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? O sea, todo ese tipo de análisis que pasan en nuestra vida, en nuestro diario consumo, lo vamos a trabajar acá. Entonces, por hoy hemos acabado. Espero pues hayan disfrutado de esta clase. Las otras clases van a ser, esta primer clase es interesante, pero un poco tediosa porque es mucho pasado. Las próximas clases van a ser con temas quizá también un poquito mirando al pasado, pero no tan al pasado. La de hoy era pues los inicios del marketing. Las siguientes van a ser eh, diferentes, ¿vale? Pero la invitación desde hoy es que todas las cosas que compren, que consuman, que vean, que escuchen, piensen en marketing. ¿Cómo es el proceso de marketing? ¿Cómo le está llegando? Escuchen qué dice su papá de esa misma propaganda, qué dice su hermano, qué dice su tío, qué dice su novio, qué dice su amigo, qué dice su amiga, y miremos las diferentes percepciones. No les vamos a decir a ellos pues que estamos en una clase de marketing y estamos analizando, pero pensémoslo para nosotros mismos, cómo llega esa publicidad y cómo la interpretan. Hay muchos factores y eso lo vamos a entender acá, pero es muy importante que ustedes empiecen a hacer ese ejercicio en su diario vivir. ¿Qué estoy recibiendo yo? Me está llegando la nueva publicidad de las gaseosas. Me parece graciosísima y buenísima porque se relaciona con mi vida, porque le he terminado al último novio que tuve, le terminé diciéndole, no eres tú, soy yo, tal cosa, y me parece graciosísima y hago y engancho con eso y en la próxima rumba que tuve, entonces me tomé un whisky con esa con esa gaseosa porque está súper de moda, pero ¿cómo lo estoy interpretando yo? ¿Cómo esa misma gaseosa, si se están viendo esa propaganda con su mamá, con su papá, con su abuelito, con una persona mayor, que diga, uy, qué boba esa propaganda? Miremos todo ese tipo de sensaciones, de comentarios, porque eso es lo que nos lleva a definir en los estudios de mercado, que veremos estudios de mercado aquí, cómo caracterizar a nuestros clientes, cómo llegarles, pero es importante entenderlos. ¿Y cómo empezamos entendiendo una cosa? Pues con nuestras propias vivencias, con nuestras propias experiencias. Les quiero agradecer un montón por la clase de hoy. Quiero preguntarles, ¿tienen algún tipo de pregunta, duda que quieran resolver en este tiempo? No, profe, por el momento no. Vale, genial. No, profe. Estos libros que les voy a dejar acá son algunos libros que van a poder servir como guía para nuestro proceso de aprendizaje. Es uno que se llama Principios Básicos del Mercadeo. Ahí está la URL, todos están libres y gratis. Manual del Marketing Político.
muy apropiado para este tiempo. El tema de marketing político lo vamos a ver hacia el último corte. Si ustedes ven ahorita vallas, historias y demás de que políticos, el que se lanzó a la campaña, la Cabal que se fue de gira por Valledupar, Petro que hizo, el otro candidato que no hizo, esto, el marketing político. Entonces, revisen todo lo que les llega. Cuando ustedes vean algo, y igual también todos tenemos opiniones personales. Me odio a la Cabal, me encanta Petro, odio la gaseosa, me encanta la gaseosa, me gusta el Centro Democrático, odio el Partido Verde, qué sé yo. Miren toda la información porque a diario en todo el mundo, o sea, para que a uno no le llegue información le tocaría irse sin celular, sin nada, sin ropa más o menos, a la mitad del desierto o por allá o a un sitio donde no le llegue nada para decir que no me llega nada de publicidad. De resto, si usted está conectado a un celular, si usted abre su computador, si usted sale a la calle, revise toda la información, toda la publicidad que le bombardea. Muy a tiempo el tema del manual de marketing político, porque da como las nociones de lo que es el marketing político en la vida diaria. ¿Ok? Muy apropiado para estos tiempos que estamos en plenas campañas políticas allá en Colombia. A veces cuando me meto a redes sociales, todos mis amigos publican que que el otro, que el candidato, que la cosa. Principios básicos del mercadeo. Otro libro muy interesante, complementario al primero, pero si los quieren leer, quizá en algunos les voy a decir, léanse página tal y página tal de X o Y libro, pero se los dejo por si quieren leerlos todos, ¿vale? Igual les voy a mandar por el grupo esos links, ¿ok? Entonces, no siendo más, nos vemos en 8 días para continuar con un tema. Una tarea que con eso empezamos. Una tarea, no tarea. Vamos a escoger una empresa, la que ustedes quieren, que vamos a hacerle el proceso de marketing, ¿ok? ¿Qué empresa? La que ustedes quieran. Avianca, Boticario, Nestlé, la empresa que ustedes quieran, vamos a hacer ese análisis, ¿ok? Entonces, en 8 días me dicen, ok, yo voy a escoger Avianca y tienen unas nociones básicas y claras de qué es Avianca. 3 o 4 minuticos hablando de qué hace Avianca. Evidentemente, pues todos sabemos que hace vuelos, dónde está situada, cómo es el marketing que maneja y demás, como unas nociones generales de esa empresa, de lo que hace el marketing. Y por otro lado, pues definiendo cuál es esa empresa que ustedes van a trabajar. Nada escrito, nada, solamente en su cabeza. Si quieren traer algún apoyo audiovisual lo pueden hacer, pero si no, es solamente hablar. Mire, la empresa que voy a trabajar este semestre es Avianca y escogí Avianca por esto y esto y esto. El marketing que he visto que hace es este y este. Saca publicidades de estas, la gente lo quiere, no lo quiere. O sea, como una breve introducción al marketing y a medida que vayamos evolucionando en temas, vamos haciendo análisis de esa empresa que ustedes escogieron. ¿Por qué? Porque les gusta, porque quieren conocer más del proceso de marketing y demás. Tiene que ser una empresa grande, ¿vale? No una empresa, no un emprendimiento ni nada por ahora, ¿vale? Ahorita vamos a mirar empresas grandes para poder hacer análisis de marketing, cómo comercializan, propagandas, estrategias de mercadeo y demás, ¿vale? Listo, profe. Listo. Nos vemos en Bueno, 8 días. Bueno, feliz noche. bueno, Para profe, ustedes. feliz noche. Adiós. Gracias.